Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El banquete alienígena estaba diseñado para intimidar a cualquier ser humano que osara entrar. Las paredes pulsaban como si respiraran, y el aire estaba impregnado de un aroma metálico, dulce y desagradable al mismo tiempo. Cada sonido parecía amplificado, el murmullo de los invitados, los pasos de los guardias, incluso mi propia respiración retumbaba en la sala como un tambor de guerra. Seguí las indicaciones del protocolo, o lo que yo creía que era el protocolo. Una fila interminable de asientos orgánicos se extendía ante mí, cada uno esculpido de un material extraño que brillaba con luz propia. Tomé el que parecía más cercano a la cabecera, sin saber que cada asiento tenía un dueño específico, marcado por un juramento ancestral que los humanos no podían comprender. Al instante en que me senté, un silencio mortal cubrió el salón. Los murmullos cesaron, los utensilios de metal dejaron de tintinear, y un calor invisible me envolvió. Sentí docenas de ojos alienígenas clavarse en mí como dagas. Algunos eran grandes, brillantes y con iris que cambiaban de color, otros eran pequeños y oscuros, llenos de inteligencia y amenaza. Todos parecían medir cada uno de mis movimientos. No pasó mucho tiempo antes de que la figura central de la sala alzara la cabeza. Era ella, la princesa. Su presencia no era simplemente imponente, era letal. Cada movimiento suyo, cada giro de su cuello, parecía contener siglos de dominio y muerte contenida. Su cabello, largo y oscuro, caía como un río de sombra sobre sus hombros, y su mirada penetraba la distancia, fijándose directamente en mí como si pudiera leer mis pensamientos y mis secretos más profundos. Los murmullos volvieron, más bajos esta vez, cargados de temor y respeto. Los sirvientes humanos que me habían acompañado parecían petrificados, y aunque intenté recordar las instrucciones que me habían dado para estos eventos, todas se desvanecieron ante su presencia. Cuando sus dedos rozaron la mesa frente a mí, la superficie del asiento vibró ligeramente, como si reconociera la autoridad de la princesa. Ella habló con una voz que no necesitaba levantar el tono para imponerse sobre la sala entera. Ese asiento pertenece a mi consorte. Todos guardaron silencio de nuevo. Mi corazón se aceleró. Sabía que su consorte estaba muerto. Esa era la leyenda que cualquier humano habría escuchado si se hubiera preparado para este banquete. Pero yo estaba allí, vivo y sin comprender del todo la razón por la que ella me miraba con esa intensidad. La princesa se acercó un paso más. Su proximidad me hizo sentir un hormigueo que no era miedo, era algo más profundo, algo que no podía identificar. Sus ojos, grandes y brillantes, parecían analizar cada detalle de mi rostro, de mi postura, incluso de mis pensamientos. «Has aceptado sin saberlo», susurró. En ese momento, un anillo ceremonial se cerró alrededor de mi muñeca. No sentí dolor, solo un frío que recorría mis venas y un peso que parecía absorber mi voluntad. La sala entera contuvo la respiración. Nadie se atrevía a hacer un movimiento, como si incluso el aire temiera interponerse entre nosotros. Sentado en ese asiento, rodeado de miradas alienígenas, comprendí que mi vida ya no me pertenecía. Cada gesto de la princesa, cada leve inclinación de su cabeza, era una orden tácita que debía obedecer. Y mientras el murmullo del consejo alienígena llenaba el espacio, yo entendí que, sin saberlo, había dado el primer paso hacia un destino que no podría deshacer jamás. Mi mirada se encontró con la de ella una vez más, y aunque no había palabras, su mensaje estaba claro, lo que comenzaba en ese asiento vacío cambiaría ambos mundos para siempre. Isabela de Carset se movía con una precisión mortal. Cada gesto suyo parecía calcularse para dominar, para imponer respeto y miedo en el corazón de cualquier ser que se atreviera a mirarla. No había sonrisa en su rostro, ni siquiera una mínima relajación de sus labios, solo un control absoluto que me hizo sentir diminuto a su lado. Mientras avanzaba por la sala, los guardias y nobles se apartaban sin siquiera recibir una orden, como si un instinto ancestral les indicara que no debían interponerse en su camino. Me observaba mientras recorría la distancia que nos separaba, midiendo mis reacciones, evaluando mi respiración, cada movimiento de mis dedos, cada tic de mi mirada. La sala estaba silenciosa, pero no era un silencio cualquiera, era un silencio cargado de peligro, de expectativa, de algo que yo no estaba preparado para enfrentar. Sabía que cualquier error, cualquier gesto inapropiado, podía costarme la vida. Ese asiento, dijo finalmente, su voz resonando en la sala de una forma que no necesitaba altavoces ni eco, pertenece a mi consorte. Su mirada era intensa, y la forma en que me pronunció esas palabras hizo que el aire alrededor pareciera más denso. Todos los presentes guardaron silencio, y por un instante,
Sentí que estaba atrapado bajo un vidrio invisible que podía romperse en cualquier momento. La gente sabía que el consorte de la princesa estaba muerto, que nadie en la historia reciente había sobrevivido a su elección, y sin embargo allí estaba yo, sentado en el asiento prohibido, expuesto y vulnerable. Intenté encontrar palabras, explicarme, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Cualquier intento de disculpa parecía inútil frente a la intensidad de su mirada. Sus ojos eran grandes, oscuros, con un brillo que cambiaba según la luz y que parecía leer cada pensamiento antes de que siquiera lo pensara. No había miedo en ellos. No había duda. Solo determinación y algo más profundo que yo no podía comprender. Mientras avanzaba hacia mí, noté que la sala parecía vibrar con su presencia. Las luces que antes titilaban con intensidad regular ahora se movían de manera irregular, como si respondieran a su energía. Los sirvientes que llevaban las bandejas se detuvieron en seco, temblando levemente, y algunos incluso retrocedieron unos pasos, sin atreverse a mirar directamente a la princesa. Cada paso que daba era medido, calculado, y yo podía sentir que con cada movimiento estaba evaluando si era digno de sobrevivir a ese momento. Su proximidad me hizo consciente de cada centímetro de mi cuerpo, de cada respiración que tomaba. Era imposible ignorarla. Sentí una mezcla de temor, fascinación y una extraña atracción que no podía controlar. «Has aceptado sin saberlo», susurró finalmente, tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi cara. No hubo necesidad de palabras adicionales. Su intención era clara. El asiento que ocupaba ya no era simplemente un lugar, era un vínculo, un juramento involuntario que me unía a ella, a su mundo, a su peligro. El aire en la sala se volvió más pesado, y por un instante, sentí que todo el universo estaba conteniendo la respiración, observando lo que sucedería a continuación. Los murmullos del consejo alienígena llenaron la sala nuevamente, esta vez más tensos, más controlados. Sabían que algo había cambiado. La princesa más letal de todos los mundos había decidido que yo no podía irme, que mi destino estaba ahora atado al suyo. Y mientras sus ojos no me abandonaban ni un segundo, comprendí que mi vida había dejado de ser mía. Cada gesto suyo, cada mirada, cada decisión que tomara en ese instante determinaría si sobrevivía o me convertía en otro nombre olvidado en la historia de su reino. Isabela se detuvo frente a mí, inclinando apenas la cabeza. No era un gesto de bondad ni de amenaza directa, sino una evaluación silenciosa que me dejó expuesto como nunca antes. Mi corazón latía con fuerza, no solo por miedo, sino por algo que empezaba a despertar dentro de mí. Era una mezcla de respeto y fascinación que no entendía y que no podía ignorar. Y mientras el resto de la sala contenía la respiración, comprendí que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Sentado en ese asiento, frente a la princesa más peligrosa y letal de todos los mundos, supe que lo que había comenzado en ese instante no tenía vuelta atrás. El juego apenas comenzaba, y yo ya estaba dentro de él, atrapado por su mirada, por su poder, y por algo que prometía ser más mortal que cualquier combate, la atracción silenciosa de Isabela de Carset. El silencio en la sala era absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cada ojo alienígena estaba fijado en mí, pero ninguno más intenso que el de Isabela. Su mirada parecía atravesarme, leer cada miedo, cada pensamiento, cada recuerdo que me hacía humano. No había en ella compasión ni alegría, solo un juicio silencioso, implacable, que me hizo sentir desnudo frente a todo el universo. De pronto, los murmullos comenzaron a elevarse nuevamente, más organizados, más ceremoniosos. Los ancianos del consejo se pusieron de pie, sus cuerpos cubiertos de túnicas que parecían moverse con vida propia, reflejando la luz de la sala. Cada movimiento estaba cargado de significado, de tradición. Sentí que no entendía nada, pero que cada gesto tenía consecuencias que podían ser mortales. Isabela se acercó a mí sin que nadie la detuviera. Sus pasos eran suaves pero pesados, y con cada centímetro que avanzaba, la sala se estremecía como si reconociera su autoridad. Cuando estuvo frente a mí, extendió la mano, y un anillo ceremonial surgió del aire, flotando lentamente hacia mi muñeca. No lo sentí tocarme, pero cuando cerró su energía alrededor de mi piel, el frío me recorrió hasta los huesos. «Has aceptado sin saberlo», susurró, su voz apenas más fuerte que un viento que recorre un cañón. «Este lazo no puede romperse». El anillo no era un simple accesorio. Era un vínculo, un contrato sellado en sangre y poder, uno que un humano no debería poder comprender. La sensación de peso y responsabilidad me hizo tambalearme, y por un instante temí que mi corazón no resistiera. La sala estaba cargada de energía,
vibrando con un poder ancestral que parecía conectar todos los rincones del universo con este momento. El consejo comenzó a entonar palabras en un idioma que no conocía, un canto que parecía crecer y retumbar en mis huesos. Cada nota tenía fuerza, cada sílaba parecía reforzar el vínculo que me unía a la princesa. Los murmullos se convirtieron en un coro que resonaba con fuerza sobrecogedora. Era una ceremonia de poder, de control, de dominación, y yo estaba en el centro de todo, incapaz de moverme o pensar en nada más que en la presencia de Isabela. Ella no apartaba la mirada. Sus ojos brillaban con un fuego que no podía comprender. Por un instante, la frialdad de su poder se mezcló con algo inesperado, una chispa de emoción contenida, de vulnerabilidad escondida tras siglos de dominio. Sentí que por un segundo era la única persona que había visto algo más allá de su armadura de autoridad y peligro. El aire se volvió más denso, casi imposible de respirar. Cada palabra del consejo parecía perforar mi mente, obligándome a sentir la importancia de este momento. No era solo una tradición. Era un ritual que determinaba destinos, que podía cambiar imperios. Y yo, un simple humano, había sido colocado en el epicentro de todo eso. Cuando la ceremonia llegó a su clímax, Isabela inclinó la cabeza hacia mí, y su proximidad me hizo sentir una mezcla de temor y fascinación que nunca había experimentado. Su respiración se mezcló con la mía, su aliento frío y controlado rozando mi piel. No había palabras, solo un entendimiento silencioso, nuestra unión ya no era opcional. Mi vida estaba unida a la suya, y lo que comenzaba en ese instante cambiaría todo, para los dos y para los que nos rodeaban. Finalmente, el consejo retrocedió, y un silencio absoluto cubrió la sala. Nadie se movía, nadie respiraba, excepto nosotros. La princesa de las 1000 muertes me miró como si evaluara cada fibra de mi ser. Su expresión no había cambiado, pero en sus ojos había algo que antes no había visto, una promesa implícita, una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Su voz volvió a mí, más cerca, más intensa, más peligrosa. Ahora eres mío. No hay vuelta atrás. Sentado en ese asiento, con el anillo grabado en mi muñeca y el poder de su presencia rodeándome, comprendí que lo que había comenzado no era solo un compromiso. Era el inicio de una historia que pondría a prueba mi vida, mi fuerza y mi capacidad de enfrentar lo desconocido. La princesa más mortal del universo había elegido que yo viviera a su lado, y eso significaba que cada segundo, cada decisión, cada mirada, tendría consecuencias que aún no podía imaginar. El destino se había sellado, y yo no tenía más opción que seguir adelante, atrapado en la danza peligrosa que Isabela había comenzado sin que yo siquiera entendiera las reglas del juego. La noche cayó sobre el palacio con un silencio pesado, cargado de expectación. Las lámparas vivas en las paredes emitían un resplandor que parecía respirar al ritmo del lugar, iluminando los pasillos como arterias que llevaban la vida de todo un mundo. Me condujeron a las cámaras reales, rodeado de guardias que me observaban con una mezcla de respeto y recelo. Cada paso que daba hacia la princesa sentía que me adentraba en un territorio del que no había regreso. Isabela no estaba en la sala de espera cuando llegué. La encontré al abrir la puerta de sus aposentos, de pie frente a una ventana que daba al horizonte de su ciudad, un paisaje alienígena lleno de torres que brillaban con luz propia y un cielo que parecía líquido y azul profundo. Su espalda estaba recta, su postura imponente, y aunque no me miraba directamente, podía sentir la intensidad de su vigilancia sobre mí. Cuando finalmente volteó, sus ojos encontraron los míos, y el aire pareció volverse más denso, como si la gravedad misma hubiera decidido inclinarse hacia ella. Sus labios se movieron en un gesto que no era ni sonrisa ni amenaza, solo un reconocimiento silencioso. No necesitaba palabras. Su mirada decía más que cualquier discurso, estaba evaluándome, midiendo cada latido de mi corazón, cada respiración, cada duda que podría tener. Si mueres, dijo con voz firme pero baja, cercana a un susurro que podía sentir en mis oídos, me deshonras. El mensaje era claro, directo y aterrador. No era solo una advertencia, era un mandato que debía cumplir. Mi corazón latía con fuerza, no solo por miedo, sino por algo que aún no podía identificar. Había algo en ella que me atraía, algo peligroso y prohibido que me hacía querer acercarme, aunque cada fibra de mi ser me gritara que debía retroceder. Ella avanzó hacia mí con pasos medidos, su movimiento cargado de una elegancia letal. Cada gesto parecía calculado para dominar el espacio a su alrededor, para demostrar que en ese lugar no había nadie más que ella y yo, y que el resto del mundo, incluso su propio consejo, era irrelevante frente a la fuerza de su presencia. Cuando estuvo a pocos pasos, extendió la mano y la apoyó sobre mi pecho. No había contacto violento,
pero la presión era suficiente para que sintiera cada uno de sus latidos, cada vibración de su poder contenida bajo la piel. Por un instante, el miedo se mezcló con una fascinación que no podía explicar, una atracción que me empujaba hacia ella a pesar del peligro evidente. Si sobrevives, susurró, y la frase quedó incompleta, flotando en el aire como una promesa y una amenaza a la vez. No necesitaba terminarla. El mensaje era claro, mi supervivencia dependía de mi capacidad para estar a la altura de lo que ella esperaba, y cualquier error podía costarme la vida o algo peor. Mientras su mano descansaba sobre mi pecho, sentí un estremecimiento que no era solo físico. Era un recordatorio de que, aunque humana, estaba siendo atrapado en un juego que pertenecía a otra especie, a un mundo de reglas que no podía comprender completamente. La habitación estaba cargada de tensión. No había sirvientes, ni decoraciones innecesarias, solo nosotros y la energía que emanaba de la princesa. Su mirada nunca me abandonó, y yo me sentí incapaz de apartarla, como si un hilo invisible me mantuviera cautivo frente a su poder. Cada segundo que pasaba, cada respiración compartida, era un recordatorio de que mi vida ya no era solo mía. Cuando finalmente retiró la mano, su gesto fue suave pero firme, una señal de que esperaba algo más que obediencia. Esperaba adaptación, fortaleza, y quizás, sin que ninguno de los dos lo dijera, un entendimiento silencioso de que éramos ahora parte del mismo destino. El tiempo parecía estirarse hasta volverse insoportablemente lento. Cada sonido de la ciudad distante, cada parpadeo de las luces vivas, cada sombra que se movía en la habitación, estaba cargado de significado. No había descanso, no había distracción, solo la presencia de Isabela y la certeza de que nada volvería a ser igual. Mientras me dirigía al lecho ceremonial que marcaba el inicio de nuestra unión, comprendí que esta noche no era solo un compromiso. Era la primera prueba de lo que significaba estar vivo a su lado, vivir bajo la constante mirada de la princesa más peligrosa de todos los mundos, donde cada gesto, cada palabra, cada pensamiento podía ser juzgado y usado en mi contra o a mi favor. Y mientras la observaba sentarse frente a mí, sus ojos brillando con un fuego contenido, supe que el miedo y la atracción no eran contradictorios. Eran parte del mismo vínculo. Mi supervivencia, mi destino y mi corazón ahora dependían de ella. La noche del compromiso no había hecho más que empezar, y yo ya sentía que cada segundo sería una lucha entre la fascinación y el terror, entre la obediencia y la necesidad de mantenerme vivo bajo su control absoluto. Al amanecer, la luz del planeta Carset entraba por los ventanales de su cámara, bañando la habitación con un resplandor extraño, azulado, casi líquido. Isabela estaba de pie junto a la ventana, con la espalda recta y los brazos cruzados, observando el horizonte que parecía estirarse hasta perderse en el vacío. Su figura era imponente incluso en la calma de la mañana, y yo sentí que cada músculo de mi cuerpo estaba alerta, como si cualquier movimiento inapropiado pudiera desencadenar una reacción inesperada. No la había visto tan quieta antes. Sus ojos seguían la luz que cambiaba lentamente con el amanecer, y por un momento tuve la sensación de que había un mundo entero escondido detrás de esa mirada implacable. Era difícil de creer que alguien capaz de matar con un solo gesto pudiera sentir algo tan humano como la contemplación silenciosa. Sin embargo, ahí estaba, vulnerable de una manera que no había percibido hasta entonces. No es común que los humanos soporten, comenzó, y por primera vez su voz vaciló apenas un instante, la ceremonia sin quebrarse. No entendí exactamente qué quería decir, pero la forma en que me miraba revelaba algo que jamás hubiera imaginado, respeto, y tal vez un dejo de admiración. Esa sensación me hizo latir el corazón más rápido, no solo por la atracción que ya sentía, sino por la conciencia de que había cruzado una línea invisible. Se giró hacia mí y me observó más de cerca. Sus ojos brillaban con intensidad, y en ellos, por un instante, vi algo que no era peligro. Vi curiosidad, una especie de interrogante silencioso que parecía preguntar si yo podía comprender lo que significaba estar a su lado, si podía sobrevivir no solo a su mundo, sino también a su corazón. Pocas veces alguien humano logra, dijo con un suspiro contenido, algo más que miedo frente a mí. Sus palabras flotaron entre nosotros, cargadas de significado. Por primera vez sentí que la barrera entre nosotros se hacía más delgada. No era solo obediencia o supervivencia. Era una conexión más profunda, silenciosa, que nos obligaba a reconocernos el uno al otro. Su presencia, tan peligrosa como siempre, se había vuelto extrañamente íntima. Caminó hacia mí, y cada paso era medido, calculado, pero esta vez no parecía amenazante. Había algo más en la forma en que su mirada me seguía, algo que me decía que yo no era solo un humano más. Sus dedos rozaron mi brazo mientras pasaba junto a mí,
y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No era dolor, no era miedo, era algo que nunca había sentido, el inicio de un vínculo que desafiaba todo lo que sabía sobre supervivencia y peligro. No debes, murmuró, y su voz tembló un instante, enamorarte de mí. No pude evitar que mi corazón se acelerara ante esas palabras. Ella, la princesa más letal de todos los mundos, me advertía sobre algo que ya sentíamos sin necesidad de hablarlo. Su declaración era un desafío y una confesión al mismo tiempo. Era consciente de que cualquier vínculo emocional con ella podría ser mortal, pero aún así parecía existir un hilo invisible que nos unía más allá de la razón. Me acerqué lentamente, respetando su espacio pero incapaz de contener la necesidad de estar cerca. Sus ojos no me abandonaban, y sentí que la distancia entre nosotros desaparecía con cada segundo que pasaba. Por un instante, el miedo que me había acompañado desde que me senté en el asiento equivocado se mezcló con algo más profundo, una atracción que podía ser tan peligrosa como la princesa misma. No busco que te acerques, dijo finalmente, y su voz se volvió un susurro casi inaudible, pero tampoco puedo evitarlo. Esas palabras resonaron en mí más fuerte que cualquier advertencia o amenaza que hubiera escuchado antes. Su vulnerabilidad, tan contenida y apenas perceptible, me hizo comprender que detrás de la armadura de la princesa había alguien capaz de sentir, de esperar, de arriesgarse por otro ser, aunque fuera un humano inesperado en su mundo. Pasamos la mañana en un silencio tenso, compartiendo la misma habitación sin necesidad de palabras, y cada instante estaba cargado de significado. La luz cambiaba, los colores del cielo alienígena se movían, y yo sentía que el tiempo se doblaba sobre nosotros. Cada respiración, cada parpadeo, era parte de un ritual silencioso que nos acercaba sin que pudiéramos evitarlo. Cuando finalmente la princesa se volvió hacia mí, su expresión era serena pero intensa. Sus ojos brillaban con una mezcla de peligro y algo que podría llamarse interés, si un humano podía atrever a interpretarlo así. Su voz volvió a mí, suave, pero llena de fuerza. Si sobrevives a mi mundo, quizá merezcas más que respeto. No dijo más, pero esas palabras bastaron para que comprendiera que nuestra relación había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo un humano sentado en el asiento equivocado. Era alguien que había despertado la atención de la princesa más peligrosa del universo, alguien cuya vida, su corazón y su destino estaban ahora entrelazados con los de ella. Y mientras la veía regresar a la ventana, contemplando el amanecer de un mundo que parecía hecho para la muerte y la belleza a partes iguales, supe que no había marcha atrás. La princesa que no debía amar había comenzado a mostrarse, y yo estaba atrapado en el magnetismo silencioso de su poder, su vulnerabilidad y la peligrosa atracción que nos unía. El día comenzó con un silencio pesado en el palacio. Cada paso que daba por los pasillos parecía resonar demasiado fuerte, y los sirvientes, al verme pasar, me observaban con mezcla de temor y respeto. Sabía que no podía fallar. Cada mirada de Isabela me recordaba que mi supervivencia dependía no solo de mí, sino de demostrar que podía enfrentar cualquier prueba que su mundo impusiera. El consejo se reunió en la gran sala central, una cámara tan vasta que sus paredes parecían perderse en la oscuridad. Allí estaban los ancianos, los guerreros más antiguos, los diplomáticos y los nobles de los clanes más poderosos. Todos me miraban como si fuera un intruso, un error que había logrado sobrevivir hasta ahora, y que no podía ser ignorado. Sus ojos parecían perforarme, evaluando cada músculo, cada respiración, cada pensamiento. Isabela apareció al final de la sala, como siempre imponente, con su porte inalterable. Sus pasos eran silenciosos pero dominantes, y mientras avanzaba hacia el centro, sentí que la gravedad misma cambiaba a su alrededor. Su mirada se encontró con la mía y por un instante, el resto de la sala desapareció. No había ancianos, ni soldados, ni paredes. Solo ella y yo, atrapados en la tensión de lo que estaba por venir. Este humano ha elegido sentarse donde no debía, dijo, su voz clara, firme y mortal. Pero si sobrevive a la prueba, será reconocido como digno. El murmullo del consejo se intensificó, cargado de sorpresa y preocupación. Los desafíos no estaban diseñados para humanos, menos para un solo humano frente a guerreros entrenados toda su vida para matar y sobrevivir. La arena viva que esperaba era mortal. Cada campeón allí no solo estaba entrenado, sino que estaba dispuesto a eliminarme sin piedad. 3 campeones, continuó la princesa. Una sola salida. Que comience la prueba. El suelo bajo mis pies se abrió, revelando un pozo que descendía hacia una arena que parecía moverse por voluntad propia, cambiando de forma como si respirara. El aire se volvió pesado y cálido, cargado de una energía que parecía cortar la piel si respirabas demasiado profundo.
Cada movimiento en la arena era un desafío, y el mínimo error podía significar la muerte. Isabela no se quedó atrás. A pesar de que la prueba era mía, su mirada me acompañaba en cada paso. Sus ojos brillaban con algo que no podía definir, expectativa, deseo de que sobreviviera, o quizás un interés más profundo que no me había atrevido a nombrar. Cada vez que nos cruzábamos la mirada, sentía que el tiempo se comprimía, que el aire mismo se cargaba de electricidad. Los primeros combatientes cayeron rápidamente. Sus ataques eran precisos, rápidos, mortales, y yo tuve que aprender en segundos a esquivar y reaccionar. Cada golpe que esquivaba era un recordatorio de que no podía depender de nada ni de nadie. Mi fuerza, mi rapidez y mi capacidad para pensar bajo presión eran ahora la única garantía de que seguiría vivo. El segundo campeón fue más inteligente, moviéndose como si anticipara cada uno de mis movimientos. La arena bajo nuestros pies se transformaba, creando obstáculos imposibles y trampas que desafiaban la física conocida. Cada caída, cada giro, cada esquiva era un juego de supervivencia que exigía concentración absoluta. Y mientras luchaba, sentía que Isabela no parpadeaba, que no apartaba la mirada, que cada segundo de mi vida dependía de que ella me considerara digno. Cuando el último campeón se acercó, con una fuerza y velocidad que parecían sobrenaturales, supe que esta prueba no sería solo de habilidad física. Era un juicio de voluntad, de resistencia, de fuerza mental. Cada golpe que esquivaba, cada maniobra que ejecutaba, cada respiración que mantenía era un desafío a su mundo, a sus reglas y a la expectativa de la princesa. Fue entonces cuando sentí su grito, un llamado que atravesó la arena, que resonó en mi mente más fuerte que cualquier ataque. No mueras ahora. Su voz me dio un impulso que no podía explicar. Mi cuerpo reaccionó más rápido, mis movimientos se volvieron casi instintivos, y pude esquivar un golpe que habría significado la muerte inmediata. Por primera vez, sentí que no estaba solo en esa arena. Que aunque su cuerpo no estuviera conmigo, su presencia, su mirada y su fuerza estaban incrustadas en cada fibra de mi ser. Cuando el último ataque terminó, nos quedamos frente a frente, la arena manchada de polvo y sudor, ambos respirando con dificultad. No había celebración, no había aplausos. Solo el silencio tenso de un mundo que reconocía que un humano había sobrevivido. Isabela se acercó, sus ojos más brillantes que nunca, evaluando, midiendo, reconociendo algo que no podía nombrar. «Ha sobrevivido», dijo finalmente, con un matiz de aprobación que jamás había oído en su voz. Pero esto no es el final. Mientras me ayudaba a levantarme y sus dedos rozaban los míos al ofrecerme su apoyo, comprendí que esta prueba era solo el comienzo. La lucha no había terminado, la arena no era más que el primer campo de batalla, y mi vínculo con la princesa se había intensificado de una manera que haría que cada segundo, cada respiración, cada mirada compartida, fuera aún más peligrosa y apasionante. El calor de la arena parecía abrazarme como una amenaza viva. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento exigía más de lo que mi cuerpo creía posible. La luz del sol alienígena golpeaba la superficie como cuchillas, y la humedad del aire hacía que cada paso fuera pesado, casi imposible de sostener. Los campeones habían sido implacables, y yo estaba exhausto, sintiendo cada músculo arder y cada hueso retumbar con cada impacto y esquiva. El último oponente apareció entre una nube de polvo y luz parpadeante, sus ojos brillando con una intensidad que podía atravesar la carne. Movía sus extremidades con rapidez imposible, anticipando cada uno de mis movimientos como si conociera mis pensamientos antes de que los tuviera. No había error posible, no había pausa ni respiro, solo un combate por la vida que se extendía hasta el límite de mi resistencia. De repente, sentí un grito que atravesó la arena. No era un sonido común. Era un llamado que parecía resonar dentro de mis huesos, en mi mente y en mi corazón al mismo tiempo. La voz de Isabela cortó el aire. «No mueras ahora». Su grito tenía poder, una fuerza que me impulsó más allá de mi cansancio. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, esquivando un golpe que habría terminado con todo, girando, lanzando un contraataque que nunca hubiera imaginado capaz de ejecutar. Cada movimiento parecía estar guiado por algo invisible, algo que solo su presencia podía inspirar. El último campeón avanzó con una velocidad casi sobrenatural. Sentí el filo de su arma rozar mi hombro, cortando la tela de mi ropa, dejando un hilo de sangre que se mezcló con el polvo de la arena. Mi visión se nubló por un instante, pero la presencia de Isabela permanecía, brillante y firme, como un faro que guiaba cada una de mis decisiones. En un movimiento desesperado, salté y rodé, esquivando un ataque mortal, y mientras caía, sentí sus manos sobre las mías. No estaban allí físicamente, pero su energía me envolvía,
dándome la fuerza que necesitaba para levantarme nuevamente, para enfrentar lo imposible. Su mirada, desde la tribuna, atravesaba la distancia y me daba un propósito: sobrevivir no solo por mí, sino por ella. Finalmente, logré un movimiento que desestabilizó a mi oponente. Con un giro rápido y un golpe preciso, derribé al último campeón. La arena quedó en silencio, salvo por el respiro pesado y el eco de mis latidos. El polvo flotaba a mi alrededor, mezclándose con la sangre que cubría el suelo, creando un escenario que parecía demasiado mortal para haber sido sobrevivido. Isabela descendió de su lugar. Cada paso suyo era una advertencia, un recordatorio de que podía dominar la situación en cualquier momento. Cuando llegó a mi lado, extendió la mano y me ayudó a levantarme. Su contacto fue breve pero suficiente para enviar un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo. Su mirada era intensa, evaluadora, y a la vez había algo que no podía describir: orgullo, alivio, y una chispa de algo que rozaba lo humano. «Lo lograste», dijo finalmente, con voz firme pero cargada de emoción contenida. «Has sobrevivido a la prueba que ningún humano debería superar». El consejo permaneció en silencio, observando. Susurraron entre ellos, pero nadie se atrevió a cuestionar el resultado. La princesa más letal del universo había elegido reconocer mi victoria, y en ese reconocimiento estaba implícita mi aceptación en su mundo, en su vida y en su destino. Nos quedamos allí, la arena manchada de polvo y sangre, respirando con dificultad, compartiendo un silencio que estaba cargado de significado. No había celebración, no había aplausos, solo la comprensión de que algo había cambiado irrevocablemente. La lucha había terminado, pero la conexión entre nosotros se había fortalecido hasta un punto imposible de ignorar. Isabela inclinó la cabeza hacia mí, y por primera vez, permitió que una sombra de sonrisa rozara sus labios. No era una sonrisa completa, no era afecto abierto, pero era un gesto humano en un ser que había sido entrenado para la guerra y la dominación desde su nacimiento. «Has demostrado tu valor», dijo. «No solo tu fuerza, sino tu voluntad. Y eso, humano, te hace digno de algo que nunca debería haber considerado dar». Mientras me ayudaba a estabilizarme, comprendí que la prueba no había sido solo física. Había sido un examen de carácter, de determinación y de conexión. Y en ese instante, rodeado de la arena que todavía olía a sangre y a esfuerzo, supe que nada volvería a ser igual. Isabela y yo permanecimos uno frente al otro, respirando al unísono, atrapados en un silencio cargado de promesas y peligros. La princesa más mortal del universo había intervenido para salvarme, pero al hacerlo, había sellado un vínculo que ningún poder podría romper. Mi vida, mi corazón y mi destino ahora dependían de ella, y de cómo ambos pudiéramos enfrentar los desafíos que el universo todavía nos reservaba. El aire en la gran sala del palacio era denso, cargado de una mezcla de respeto, temor y expectativa. El consejo estaba reunido nuevamente, y aunque algunos se mostraban incrédulos, todos sabían que lo imposible había ocurrido. Un humano había sobrevivido a la prueba más peligrosa de Karset, había enfrentado los campeones y había resistido la arena viva. Y más importante aún, lo había hecho con la mirada de Isabela sobre él, intacto y fuerte. La princesa descendió los escalones del trono con la elegancia implacable que la caracterizaba, pero esta vez, había un brillo diferente en sus ojos. No era solo poder ni dominio, había orgullo, reconocimiento y un matiz de afecto que no había mostrado hasta ese momento. Cada paso suyo resonaba en la sala, marcando el inicio de algo nuevo, algo que trascendía la tradición y el temor. «Mi consorte», dijo con voz firme, pero con una suavidad que sorprendió a todos, «ha demostrado que merece estar a mi lado». El murmullo del consejo se convirtió en un silencio absoluto. Las palabras de la princesa tenían peso absoluto. Nadie osaba cuestionarlas. El juramento ancestral que sellaba nuestra unión estaba completo, y la ceremonia había llegado a su clímax. Me puse de pie junto a ella, aún sintiendo el cansancio de la arena y la prueba, pero también una fuerza renovada que no había sentido antes. Su mano se extendió hacia mí, y cuando la tomé, sentí que todas las tensiones, todos los miedos y todas las pruebas anteriores se desvanecían. Estábamos juntos, lado a lado, no solo por obligación o tradición, sino por elección, aunque tácita y silenciosa. «Nunca creí que un humano pudiera sobrevivir y ganarme», susurró, y por primera vez su voz tembló apenas un instante. «Ahora que lo has hecho, no hay vuelta atrás». No era una amenaza. Era una promesa, un reconocimiento de que habíamos cruzado un límite que nadie más podía alcanzar. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi algo que había estado oculto desde el primer momento: vulnerabilidad,
confianza y algo que se parecía peligrosamente al amor. El consejo, aunque impresionado, comenzó a inclinarse en señal de respeto. No solo reconocía mi triunfo, sino que aceptaban que la princesa había elegido un camino diferente, uno que mezclaba tradición y humanidad, fuerza y afecto, peligro y amor. Todos comprendieron que el destino de aquel humano y la princesa ya estaba unido, y que no había poder en todo Karset que pudiera separarnos. Isabela me llevó hacia el trono, pero no para sentarme por debajo de ella, sino para colocarme a su lado. Juntos, compartimos el asiento que antes había sido solo suyo, y mientras nuestras manos se entrelazaban, sentí una paz que no había conocido jamás. La tensión desapareció, reemplazada por la certeza de que estábamos juntos, de que habíamos superado pruebas, luchas y miedos, y que nada podría separarnos a partir de ese momento. Bienvenido a mi mundo, dijo, y su sonrisa, pequeña pero genuina, iluminó su rostro por completo. Juntos, lo haremos más fuerte y más justo. El palacio parecía cambiar a nuestro alrededor. Los colores, las luces y los murmullos de los presentes dejaron de ser opresivos y se convirtieron en un coro de aceptación y esperanza. Los guardias dejaron de mirar con recelo, los nobles bajaron la guardia y, por primera vez, todo el mundo parecía ver lo que yo había sentido desde el primer momento, que la princesa más letal del universo podía elegir, podía confiar y podía amar. Nos quedamos así, sentados uno junto al otro en el trono compartido, observando la ciudad que se extendía más allá de las murallas. Su mano nunca me soltó, y yo sentí que, por primera vez, podía respirar sin miedo. La princesa y yo habíamos sobrevivido a pruebas imposibles, habíamos enfrentado la arena, los campeones y los ojos de todo un mundo. Ahora, estábamos juntos, y eso era suficiente. Mientras la luz del planeta caía sobre nosotros, bañándonos en un resplandor cálido y azul, comprendí que todo había cambiado. Ya no era un humano perdido en un mundo alienígena. Era su compañero, su igual, su confidente y su consorte. La princesa más mortal del universo había elegido la vida a mi lado, y yo había encontrado mi lugar no solo en su mundo, sino en su corazón. Y así, con el trono compartido, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el horizonte, supimos que habíamos alcanzado algo que ningún desafío, ninguna prueba y ningún peligro podría romper. Nuestro destino estaba unido, y el universo, por primera vez, parecía esperar pacientemente a que nosotros lo llenáramos de vida, amor y fuerza compartida. El miedo había quedado atrás. La arena había sido conquistada. Y el amor, peligroso y silencioso desde el primer instante, finalmente florecía entre los dos, tan intenso y verdadero como cualquier fuerza que hubiera conocido el universo. Era el comienzo de una vida juntos, en la que los dos mundos se habían unido, y donde la princesa letal y el humano improbable podían por fin ser felices, sin secretos, sin temores, solo con la certeza de que habíamos sobrevivido y habíamos ganado algo más grande que la propia vida, el uno al otro.